Bienvenidos, bienvenidas, un programa más a Aprendiendo a Sentir. Ya saben que es un espacio para parar, para meterse uno en su ser, para aprender a vivir y también para respirar. Es un programa que les ayuda esas maneras de vivir y de sentir a ser mejores personas, que es realmente el objetivo que tenemos que tener. Pues un programa más, estoy aquí con ustedes para compartir algo de esa inteligencia emocional que nos ayuda a vivir nuestro día a día de mejor forma. Hoy vamos a tratar un tema y vamos a reflexionar un tema que me parece de vital importancia. Miren, hemos trabajado ya autoconocimiento, no profundamente, pero sí hemos trabajado autoconocimiento y les he enseñado a que tienen que ser conscientes de qué es lo que sienten y sobre todo cómo son con eso que sienten. Hemos trabajado también la gestión emocional y lo hemos hecho con la postura y lo hemos hecho con la respiración. Importantísimo. Si somos conscientes de cómo estoy, cómo me siento, a partir de ese momento respiro, me tranquilizo y veo qué puedo hacer, qué necesito. Y también hemos trabajado el tema de cómo esas emociones se transforman en sentimientos con los pensamientos, con las experiencias previas. Por lo tanto, si somos conscientes de qué pasa por nuestra cabeza cuando sentimos, seremos capaces de gestionar mucho mejor esas emociones primarias o todo lo que nos sucede. Y hablamos también en un programa anterior de esos metasentimientos, esos suprasentimientos, y del que hablamos realmente fue del amor. Cómo el amor todo lo cambia, todo lo transforma, todo lo modifica, y cómo esas emociones primarias y esos sentimientos, cuando les incorporamos el amor, son de otra manera, se viven de otra manera, porque los metasentimientos no son ni más ni menos que una forma de ser, una forma de vivir. Pues bien, hoy vamos a trabajar sobre todo el tercer pilar de la inteligencia emocional. Recuerden, autoconocimiento, gestión emocional, motivación. Pues hoy vamos directamente a la motivación, a la automotivación. Es uno de los pilares fundamentales de la inteligencia emocional de Goleman, y lo que nos dice es que necesitamos esa fuerza, necesitamos ese estímulo, necesitamos lo que nos impulse a hacer lo que tenemos que hacer. Es una manera de definir la motivación muy simple, pero que les puede ayudar a entenderlo. ¿Cómo entiendo yo la motivación y cómo quiero que la entiendan ustedes? Pues la vamos a entender en dos facetas. La motivación extrínseca. ¿Cuál es esa? Pues la que nos venden en publicidad, la que nos venden en películas, la que nos venden en tantas y tantas cosas y la que nos venden en las redes sociales. Ese estímulo externo que nos pone todo el rato en atención y en tensión, y que hace que nuestra adrenalina y que todo lo que significa y es el ponernos a 100, pues funcione. La motivación extrínseca sobre todo son cosas de fuera. Me explico. Espacios en los que me siento bien, personas con las que me encuentro divinamente, cosas que me encantan y me gustan, por ejemplo el chocolate, comprar. Son cosas que tienen que ver con eso, con cosas que hacemos, con cosas que tenemos, pero la mayoría físicas, y tienen que ver con lo de fuera. ¿Que son muy fáciles de lograr y de conseguir? Pues sí, son estímulos a fin de cuentas, pero no, esa motivación extrínseca no es la que quiero que trabajemos y que hablemos hoy. No, la que quiero es la motivación intrínseca, esa que va al fondo de nuestro corazón. ¿Y qué diferencia hay? Pues muy fácil. La extrínseca se basa en lo que tenemos alrededor, y si me falla algo de lo que tenemos alrededor, pues de repente entro en bajona, porque me falta, tengo esa carencia. La intrínseca no. La intrínseca tiene mucho que ver con esos sentimientos, el amor, la felicidad, la fe, la esperanza, la generosidad. Son valores y emociones y sentimientos supra que hacen que seamos personas plenas. La motivación intrínseca tiene mucho que ver con
el propósito y el sentido de nuestra vida, los para qué. Ese para qué es importantísimo. Por eso yo uno siempre la motivación intrínseca con el propósito de vida. Es como que no lo podemos separar. Yo hago cosas no porque por la recompensa de los demás o por la recompensa de lo que me vayan a aportar, sino porque en mi interior yo siento y deseo que eso que estoy haciendo da sentido a mi vida. Voy a poner un ejemplo muy fácil, muy claro. En principio de año yo me apunto a un gimnasio y me apunto con toda la motivación y con toda la ilusión del mundo porque quiero tener un cuerpo 10. ¿Y qué sucede cuando llevamos 15, 20 días y todavía no he ido al gimnasio? O he ido una vez y ha sido tan agotador que he dicho no vuelvo. Pues que lo que ha fallado no ha sido ni el propósito de ir al gimnasio, porque ese lo tenía, me apunté, ni siquiera la motivación, porque cuando lo hice tenía toda la ilusión del mundo. Lo que ha fallado ha sido el sentido, el para qué me he apuntado al gimnasio, porque la razón que yo me he dado no es suficiente para moverme y sacrificarme y hacer lo que tengo que hacer para ir al gimnasio. Creo que se ha entendido bien el ejemplo y si no, pues no puedo hacerlo de otra manera. Es, creo, muy sencillo de entenderlo. Pues para hablar de motivación intrínseca, para hablar de propósito de vida, tengo hoy conmigo a alguien que nos va a acompañar y que, bueno, vamos a tener un diálogo, como hago siempre en Aprendiendo a Sentir, para entender un poquito más de qué va esto de la motivación intrínseca y de qué va esto del propósito de vida. Podría estar mucho más tiempo explicando los dos conceptos, pero creo que con esta introducción que he hecho es suficiente para que entiendan que me motivo, me muevo, porque tengo un propósito, tengo algo que me lleva a hacerlo, siempre y cuando tenga el para qué, un para qué profundo que se conecta totalmente con lo más importante de mi ser. Pues hoy tenemos aquí con nosotros a Jesús, Jesús que todos lo conocemos como Awin, y ahora él nos dirá el por qué. Y nada, Jesús, encantado de que estés aquí en este programa. Muy buenos días, encantado yo de estar contigo y con los que nos oirán y nos verán. Ok, ¿quién es Jesús? Pues Jesús es un sacerdote diocesano de esta diócesis de Tenerife. Me conocen más por Awin, que es mi apellido. Yo soy Jesús Manuel Gil Awin, pero quizás por el nombre, el apellido tan característico de Awin, casi todo el mundo me llama por el apellido. Sí. Okay. Sacerdote, profesor y director del ISTIC, del Instituto Superior de Teología, en este curso, párroco de la Concepción de la Laguna, trabajo en la Vicaría Judicial y en el Obispado, y bueno, pues ese es un poco mi mundo. La verdad es que, bueno, vamos a ver, muy bien. Más que nada para que nos metamos un poco en contexto, ¿no? ¿Por qué y para qué he traído a Awin a hablar de motivación y de propósito? Y la primera pregunta que te hago, he hecho una introducción muy sencilla y muy breve, pero creo que clarificante, es ¿qué es para ti tener propósito de vida? El propósito creo que, en primer lugar, es reconocer que no somos una casualidad. Reconocer que estamos llamados por alguien y para alguien, ¿no? Eso yo creo que es fundamental, tener esa lucidez de que no somos una casualidad, somos un proyecto de amor, digo yo muchas veces, ¿no? Somos proyectos de amor. Por tanto, el propósito no es hacer cosas en la vida, el propósito es precisamente vivir en coherencia con lo que hago, con lo que creo, con lo que digo, con lo que entrego. Ese sería el propósito en la vida, ¿no? Entonces, bueno, creo que desde ahí podemos entender luego el sentido. Okay. Si el propósito está direccionado, luego el sentido llega, porque el sentido muchas veces nos viene dado. No es que nosotros lo fabriquemos, nos viene dado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en sí, principio... Que a fin de cuentas el sentido de vida es el conjunto de propósitos que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Efectivamente. Y luego ese propósito se vive en la fragilidad y en medio de nuestra debilidad y de nuestra condición humana, ¿no? Pero teniendo claro el propósito, yo creo que lo demás ya viene por añadidura. Claro, pero por eso es tan importante la motivación. Efectivamente. Porque es tan frágil el propósito, podemos tirar la toalla tan pronto que si no tenemos esa motivación intrínseca que nos impulse, que nos haga movernos, es más complicado. Sí, luego yo creo que la coherencia de la que hablaba, ¿no? El vivir en fidelidad
no es siempre sentir cosas, sino en muchas ocasiones permanecer, estar. Pues, como tú decías antes, lo de los propósitos del principio de semana, año. ¿no? O de año. Sí, pero la motivación es fundamental. O sea, si yo realmente estoy convencido de que eso es bueno, de que evidentemente estaré fiel, aunque a lo mejor no consiga ningún resultado en el primer momento, pero esa fidelidad es la que hace que los propósitos lleguen. Claro, porque la diferenciaba, porque cuando la motivación que me mueve y me impulsa a cumplir ese propósito es la extrínseca, es decir, simplemente es algo que es o apariencia o tal, tiro la toalla muy poco porque veo que el sacrificio y el esfuerzo que estoy haciendo es demasiado grande para el propósito que yo me he planteado, ¿no? Sin embargo, cuando lo hago con una motivación intrínseca, por ejemplo, mi propia salud, mi bienestar, cambia el tema, porque me mueve algo mucho más potente, mucho más interior que me lleva adelante. Fíjate, si me ha ocurrido así, conforme que estabas explicando el tema del propósito, el tema de propósito y misión, ¿verdad que podrían ser? Sin lugar a dudas, es que la misión, descubrir que yo he sido llamado para amar, eso luego lo vives en la vocación concreta que cada uno luego experimenta, ¿no? En la clave cristiana, una vocación de vida consagrada, de ser cura, ¿no? En mi caso, pues es descubrir que estoy llamado para amar. Y luego la entrega, todo lo que soy, lo que tengo, direccionarlo hacia ese amar y también ser amado, pues yo creo que es lo que en el fondo pues va creando motivación y va haciendo vivir el propósito, ¿no? Claro, porque mi misión, mi propósito, yo ya lo voy a tener como sinónimos, ¿no? Aunque no lo son, pero sí se podrían meter en el mismo saco, ¿no? Mi misión, mi propósito es ayudar, acompañar a los demás a que sean capaces de continuar con sus vidas de manera equilibrada, con un bienestar completo, adecuado, que lleguen a alcanzar esa felicidad, no la extrínseca, sino la intrínseca, la verdadera, ¿no? Ese equilibrio que antes hablaba, ¿no? Ese sería mi propósito, mi misión. ¿Qué me motiva a seguir adelante con esa misión, con ese propósito? Pues me motiva el transformar, el cambiar el mundo. Y eso, junto, es lo que da sentido a lo que estoy haciendo y también da sentido a mi vida. Agüín, tú que trabajas con gente igual que yo, ¿cómo notas, cómo ves a otros que les falta esa motivación, esa chispa para seguir adelante? Sí, hay gente, tú te encuentras con gente que muchas veces ha perdido el rumbo, ¿no? O sea, cuando tú no encuentras razones, cuando tú de alguna manera vives apagado, es que realmente no tienes ese propósito, esa motivación que lo podemos, como tú dices, hacer sinónimo, ¿no? Entonces, te encuentras con gente que está, que actúa, que trabaja, pero sin ni chicha ni limonada. En piloto automático. Efectivamente, voy en piloto automático y no encuentro razones para, ¿no? Y ahí, evidentemente, nuestra dedicación también como enseñantes y como acompañantes es estar y hacer descubrir al otro que no está roto, sino que está apagado. Efectivamente. Que tiene muchísimas claves para encontrar ese sentido que vendrá de fuera, pero que evidentemente tú tienes que ir poniendo esos pasos, pues viviendo en coherencia, descubriendo que sí que merece la pena, que siempre hay un sentido y una luz, ¿no? Y que imagino que como a mí nos llegan gente de esa manera y en el momento en que rascamos un poquito, cómo caen y caen capas de esa persona que ha ido cubriéndose, que al fin de cuentas es miedo y autoprotección falsa ante una realidad que no quiere ver, ¿no? Exacto. Y sin duda a veces yo suelo tener una frase que es, nuestra sociedad vive muy divertida, pero poco feliz. Claro. Porque y luego, apariencia, pura apariencia. Claro, tú luego cuando hablas en profundidad, porque esa es otra, la superficialidad en la que somos Total. invitados constantemente a vivir, pues no te ayuda a profundizar. Evidentemente hay momentos en los que uno necesita distender Claro. y evadirte, ¿no? Pero tienes que tener espacios, debemos tener espacios para profundizar, para buscar esas razones, ¿no? Para darte cuenta que tienes una llamada, que sí. Todo eso se vive luego también en la oscuridad. Claro. Santa Teresa hablaba de la noche oscura, ¿no? Okay. Y es cierto, muchas veces la fidelidad es más importante que el sentir o que ver luz, ¿no? Tú sabes,
tienes la conciencia cierta de que la luz está, pero muchas veces hay que vivirlo y Efectivamente. caminar en la oscuridad. Claro, eso te iba a decir que hay veces en la vida, y ahí sí que te lo planteo, en el que realmente nos encontramos en esa noche oscura y ¿qué es lo que se puede hacer, o si yo lo has hecho tú, porque has pasado igual que todos, hemos pasado por esas noches, qué se puede hacer en ese momento en el que no sentimos, no vivimos, no vemos esa luz, perdemos el sentido, a fin de cuentas, lo tenemos claro, pero lo perdemos en un momento determinado pues porque las circunstancias de la vida, tanto personales como del entorno, nos hacen muchas veces el caer en esa noche oscura, ¿no? A ver, las crisis son muy buenas, pero en el momento que uno lo está pasando es jodido, ¿no? Perdón por la expresión. Totalmente. Pero sí. es así, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué haces o qué has hecho cuando te has encontrado en esas noches oscuras? Dos cosas fundamentales. Primero, buscar espacios de silencio. Ese silencio que te ayuda a entender que dentro de ti hay algo mucho más que todas las pulsiones y todos los factores que hay externos. Buscarte, ¿no?, hacia adentro. Y luego el acompañamiento. O sea, esas personas que son mediación y que están a tu lado y que en un momento determinado pueden, pues con todo el respeto, acompañarte, hablarte, decirte, son dos pilares fundamentales, el silencio y el acompañamiento. Claro. Fíjate, el primero, el ser conscientes de que estoy mal, ya es un adelanto, es decir, es como si yo estoy enfermo, no reconozco que estoy enfermo, por muchos médicos que haya, si yo no voy al médico, porque no reconozco que estoy enfermo, jamás voy a sanar, ¿no? Pues la primera es el ser consciente de que yo no estoy bien, o por lo menos no estoy todo lo bien que tendría que estar, ¿no? Primera. Pero qué difícil la segunda, porque todavía en la sociedad en la que vivimos cuesta muchísimo trabajo el pedir ayuda, el pedir a alguien, a un experto si es preciso, sí, o a una persona que me quiera. Yo lo de una persona que me quiera muchas veces lo pongo un poquito en cuarentena, porque las personas que me quieren muchas veces también, por el propio amor que me tienen, no me van a dar el consejo. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces un acompañamiento terapéutico es muy fácil. Claro, voy a un porque profesional, tú estás ahí y yo estoy aquí. ¿no? Y voy a un profesional y lo busco. Muchas veces algunos amigos psicólogos me han dicho que cuando le llega una persona buscando una terapia, si ellos tienen una clave cristiana quizás de la vida, le dicen, a lo mejor tu problema es un problema existencial. Efectivamente. Es un problema de buscar razones, ¿no? Entonces, igual que a veces cuando nosotros sacerdotes estamos en el sacramento de la penitencia y escuchas a alguien y dices, uy, esta persona necesita una terapia. Efectivamente. O sea, esta persona no está buscando razones, Claro. esta persona tiene ahí un desajuste que lo podemos tener todos, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo el tema del acompañamiento que nosotros como comunidad eclesial hablamos tanto, ¿no? En mi parroquia en la Concepción hemos ofertado dos sacerdotes, un sacerdote, un compañero y yo, el tema del acompañamiento, ¿no? No solo el que yo quiera pedir perdón, sino que alguien pueda desde fuera, de manera objetiva, ir dándome claves para yo poder afianzarme en el propósito, buscar las motivaciones y en el fondo buscar ese sentido, ¿no?, al que todos estamos llamados. Pues eso es lo que yo hago también en mis mentorías, es decir, que bueno, tampoco estoy tan lejos del tema, ¿no? Pero quiero decir que realmente cuando alguien viene a mí, lo primero que hago es una entrevista, ¿no? Y la entrevista es que me cuente un poco su vida, yo necesito saber algo de su vida. Y sobre todo lo que le digo es, bueno, ¿y qué me estás pidiendo? ¿Qué es lo que quieres que yo te sane? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Porque yo no soy un curandero ni soy un gurú que te va a solucionar la vida. Y una vez que ya me dicen más o menos lo que hay, yo veo realmente que puedo hacerlo, lo hago. Si no, como tú dices, lo mando a un terapeuta o a un psicólogo. Pero si yo veo que puedo afrontarlo, inmediatamente después pido compromiso. Ese compromiso tiene mucho que ver también con el propósito, con la motivación. Nosotros el acompañamiento, sobre todo, va dirigido, cuando, por ejemplo, un sacerdote acompaña, va dirigido al encuentro con el alguien del que hablaba al principio, con el alguien con mayúscula, porque tú cuando encuentras y te dejas encontrar por ese alguien, que es la razón, que es el principio y el fin de todo, al final empiezas a tener motivaciones y propósitos, pero el primero es encontrarte con el alguien, que sea todo, ¿no? Efectivamente. Claro, que esa sería la motivación intrínseca, es decir, empezar por la intrínseca. Claro, hay que ir, muchas veces es verdad que hay que ir directamente a la yugular, directamente. Por eso yo siempre empiezo con el autoconocimiento puro y duro. Sí, es decir, quién eres, cómo eres, qué carencias tienes, pero qué virtudes tienes, porque mucha gente no es capaz de ver ni siquiera su parte positiva. Es decir, se ha negado tanto a sí misma que cuando llega alguien como yo y le dice, bueno, algo tendrás bueno, les cuesta.
Y porque a veces incluso hay un desconocimiento de uno mismo. Claro, porque claro. uno a veces no se trabaja bien, puede ser un problema de autoestima, puede ser un problema vario, ¿no? Pero en muchas ocasiones es que no nos conocemos. Y por lo a que nos nosotros han mismos. contado desde fuera, Efectivamente. nos han hecho creernos una serie de cosas que no son verdades, pero no las hemos creído. Que en el fondo nos desmotiva. Ah, claro, no, O sea, nos si yo hunden no en la creo en mí miseria. mismo, evidentemente al Claro, final... y estoy viviendo la vida de los otros, no estoy viviendo mi vida. Yo siempre les digo, es que el tema del tiempo para mí es otro de los temas que Factor de verdad fundamental. tendré que tratarlo en alguno de los programas de Aprendiendo a Sentir. El tema del tiempo. No tengo tiempo, y luego siempre pregunto, ¿no tengo tiempo para qué? ¿Para qué? Y entonces no saben, pero sí saben que no tienen tiempo. Exacto. Pero luego cuando tienen tiempo, no saben qué hacer con ese tiempo. Pues un poquito va por ahí también el tema. Te voy a plantear una última cuestión. Cuando, vamos a ver, cuando uno se plantea la motivación, ya hemos dicho lo que era, pero cuando uno se plantea el propósito de vida desde la perspectiva espiritual, cambia el cuento. Sin duda, pero sí es verdad que hay que tener muy en cuenta que la vida interior, la vida de oración, no es un instrumento mágico. Ok. Es decir, la clave de la vida interior es saber que Dios está, pero que no te ahorra la vida. Es decir, el Dios de Jesucristo es el Dios que se ha encarnado, que ha tomado parte de nuestra humanidad y que desde nuestra libertad nos acompaña. Por tanto, utilizar la fe o la experiencia religiosa como para que ya yo esté inmune y aquí no va a pasar. No, 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 no. Sí. La condición humana es la que es. Ajá. Y nosotros hablamos de cruz, ahora que estamos en Cuaresma, hablamos de muchos factores, pero es nuestra condición. ¿Qué hace la oración? La oración ayuda pues, a ir hacia adentro, la oración ayuda a confiar, la oración ayuda a saber que no estás solo, la oración ayuda a que en medio de esas dificultades que te vendrán por condición humana vas a encontrar respuestas, vas a encontrar luz para esa oscuridad. Eso es lo que hace la vida interior, ¿no? Y por supuesto la vida interior te ayuda luego a los equilibrios emocionales, te ayuda a ver las personas y los acontecimientos de otra manera. Porque cuando vives en una superficialidad no tienes un análisis serio de lo que percibe de las personas. Y que cualquier cosa te tumba. Te tumba, efectivamente. Entonces, la noche oscura viene, sí, que a una persona desde la dimensión de la vida interior y de la fe también tiene momentos en los que se derrumba, sí, pero siempre tenemos ese instrumento de una experiencia personal de un Dios que está, claro, que acompaña. Lo que hablábamos, porque el sentido de la vida no me lo da lo que está sucediendo, sino el fin. El fin en sí. Y que viene de fuera, o sea, viene de ese Dios que en el fondo ya me busca, ¿no? Claro. Y está esperando mi opción, mi libertad. Efectivamente, entonces esa motivación intrínseca que brota de esa espiritualidad sería, primero es parar, aprender a parar, guardar silencio, sería imprescindible, y inmediatamente después de parar y guardar silencio, en ese momento es cuando yo me tengo que replantear el para qué en mi vida. Pero los dos primeros son imprescindibles. Sin duda. El parar. Por eso y comenté antes silencio. que el silencio es fundamental. Y esta sociedad que nos ha tocado vivir con tantas cosas positivas que tiene. Y tanto ruido. Pero efectivamente, es una sociedad que no nos ayuda a la vida interior. Yo, por ejemplo, con los padres a veces cuando hablamos del tema de la realidad de la educación de los niños, digo, oye, fundamental todo lo que tú quieras, conceptos, todos, que los niños sean informáticos, que sea maravilloso, pero ¿y la vida interior de esos niños? Claro, efectivamente. O sea, cuando nos planteamos en las estadísticas que el suicidio, por ejemplo, en temas de jóvenes está creciendo de manera exponencial, oye, algo está pasando. Claro. Y no es porque en nuestra sociedad no haya estímulos, no haya... hay de todo, claro, tenemos capacidades miles. Si yo te contara, Jesús, la cantidad de gente que me viene a mis mentorías con vacío existencial, con esa falta de sentido. Te voy a hacer unas preguntitas que le hago a todos mis invitados, perfecto, muy rapiditas, porque perfecto, son cortas y muy dinámicas. Muy la primera pregunta que te hago es una palabra que te dé sentido. Esperanza. Esperanza, guau. Sí. Esperanza. Creo que si el ser humano no espera nada, ya ha muerto. Okay. Y por tanto yo creo que siempre saber que hay un principio de año, que siempre hay una posibilidad y además en la
en la clave cristiana de la vida, Dios siempre da oportunidades, o sea, resituar, comenzar, resetear, ¿no? Saber que siempre, una misionera una vez que estuvo en Japón mucho tiempo trabajando me dijo, los japoneses no creen en el concepto del perdón. Si se equivocan, se acabó, no hay nuevas oportunidades. En la clave de vida cristiana siempre hay una oportunidad, siempre podemos recomenzar. Un gesto pequeño que te suele motivar. Pues cuando acompaño a alguien y veo que esa persona se levanta. Para mí eso ya está totalmente justificado. Tu gratificación ya está hecha. Mi vocación, mi pequeña entrega, lo que he hecho en mi vida ya está todo justificado. Un propósito que te acompaña en estos últimos meses. Intentar poner todo lo que soy, lo que tengo, los carismas, pocos o muchos que el Señor me haya dado, ponerlos en las misiones y tareas que se me van encomendando. Muy bien, el día a día, que es lo importante. ¿Y para ti, vivir con propósito es? Vivir con propósito es vivir respondiendo a la llamada de amar. Amar siempre, amar en todo. Porque en el fondo yo he experimentado la fuente de ese amor. Muy bien. Y luego siempre cierro con, si tuvieras que dejar una sola semilla, una sola palabra o sentencia a los que nos están viendo, ¿cuál sería? Pues que no perder nunca la esperanza y procurar siempre buscar esa luz que cuando te ilumina todo tiene razón, todo tiene sentido, pero siempre en búsqueda, porque muchas veces vamos hacia afuera y a lo mejor está en la mayoría de los casos en nosotros. Sí. Pues, Agüín, encantadísimo. Voy ahora a darle a mis televidentes un par de cositas que si te pueden servir, pues te pueden servir. Seguro que sí. Pues voy simplemente a reflejarles todo lo que hemos estado trabajando en este programa, a concretarlo en acciones. Pero antes voy a repasar un poquito y muy brevemente lo que llevamos hasta ahora hecho. Recuerden lo importante que es el parar, el aprender a guardar silencio y a sentirnos plenos y bien. Lo primero, a partir de ahí, ser conscientes de cómo siento, de qué es lo que siento y cómo me afecta y cómo soy eso que siento. Gestionar lo que siento. ¿Cómo? Con dos herramientas muy sencillas, la postura y la respiración. Y luego, y hoy ya lo tenemos clarísimo, a ver, ¿cómo convertimos las emociones en sentimientos? Con los pensamientos. Seamos conscientes de cuáles son esos pensamientos que se nos producen en nuestra cabeza, que son los que realmente gestionamos para que nuestros comportamientos también cambien. Y hoy hemos aprendido algo nuevo, la automotivación. La automotivación que nos hace que nuestro propósito vaya adelante. Tarea que les pongo para estos días. Si en el diario de sentimientos, que ya he hablado de él en algunas ocasiones con ustedes, van ustedes anotando cómo estoy, cómo me siento, si van anotando cómo soy con lo que siento, etcétera, etcétera, lo que les planteo hoy es que sean también conscientes y escriban en su diario algo que podría hacer para motivarme un poquito en estos días. Basándonos sobre todo en la motivación extrínseca. Miren, yo no quito importancia a la motivación extrínseca, es importantísimo también el tener esos estímulos y esas cosas externas que nos ayuden a no olvidar que tenemos una motivación mucho más profunda. ¿Por qué? Porque el propósito lo tengo claro, lo que quiero hacer lo tengo claro, pero la motivación es la que empuja, la que me pone en acción y muchas veces necesitamos de algún estímulo externo para motivarnos. Por ejemplo, un paseo por la naturaleza, el comer un poquito de chocolate, el llamar por teléfono a alguien que hace tiempo que no hablo. Búsquense algo que realmente les ayude a motivarse, a sentirse bien en un momento determinado. El sentimiento no es la panacea, acuérdense, lo que es la panacea es el sentido de la vida, los paraqués, pero sí son estímulos que nos pueden ayudar a seguir en nuestro día a día. Espero que les haya servido y que puedan avanzar en sus vidas y en sus propósitos y que les dé sentido a su vida con lo que hemos estado hoy aquí hablando. Y por último, si necesitan saber más, si necesitan conocer más todo esto que estamos hablando,
no duden en ponerse en contacto conmigo, yo encantado de ayudarles. Entren en mi página web pedrolupi.es, en todas las redes sociales en Pedrolupi, y yo ya les digo que estoy encantado de aclararles, de acompañarles, de simplemente informarles de cómo pueden mejorar un poquito en sus vidas. Y termino diciendo, la inteligencia emocional, buenísima. Yo desde que soy inteligente emocional soy mejor persona, pero no es la panacea. Lo que hace que realmente seamos plenos y felices es la inteligencia espiritual, esa que da razón, sentido, dirección a nuestras vidas y a todo lo que hacemos. Un abrazo enorme y hasta el siguiente programa. Nada. Encantado. Igualmente, ¿Qué tal? Espero que haya sido una conversación. Ha estado bien.